Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Saludos de nuevo desde Tailandia con un video nuevo siempre aquí en Chiang Mai, y este video tiene relación con el anterior que visitamos un templo aquí en las montañas de Chiang Mai, y este también está ubicado en las montañas, pero como pueden ver, según esta estructura que se ve acá, este es un poco diferente, aunque tiene relación con el templo Doi Suthep. Claro que este se llama también Templo Wat Palat, y la peculiaridad es de que este templo es diferente a todos los demás que hemos visitado, por lo menos en la ciudad de Bangkok y en otras localidades de aquí de Tailandia. Estos templos, por su mayoría, son todos muy, por decirlo así, tienen las mismas características, muchos colores, muchas esculturas de Buda, todos dorados. Y miren el amiguito que me he encontrado aquí, un gatito negro. Claro que en otras culturas el gato negro es de mala suerte, pero aquí todo el mundo le gustan los gatos, así que aquí hay uno que está descansando y es amigable. Bueno, como les estaba diciendo, este templo es una joya, una gema aquí escondida en Chiang Mai, porque a través de los años el templo ha sido, digamos que ha sido olvidado, después lo han reabierto, lo han remodelado, lo han restaurado, pero lo peculiar de este templo es que está rodeado por toda la montaña. El significado de la palabra Wat Palat es como el templo en la ladera o el templo en la roca, y como pueden ver, miren esta estructura. Solo unas cuantas partes, por lo menos la parte de la punta, tiene esos detalles siempre en oro. Y como pueden ver, aquí hay mucha vegetación. Miren esta otra estructura, no está tan, por decirlo así, limpia, o no está bien pintada como las demás. Claro que aquí estamos en medio de la montaña, y cuando es invierno llueve mucho, hay inundaciones. Y vean cómo es que esta pagoda está aquí con plantas. Aquí están las personas que cuidan el lugar y están siempre trabajando, están poniendo ahí una especie de baranda o algo ahí como para que las personas no se caigan. Pero miren, aquí andan los turistas tomando sus fotografías, y vamos a ver si subimos por acá, porque quiero mostrarles esta parte. Aquí hay un salón que es para meditar y para hacer sus oraciones. Ahí hay personas allá adentro, y vean aquí cómo se ve de exuberante la vegetación, todo muy verde. Y eso que ya prácticamente se ha acabado el invierno, ya vamos llegando ya al verano. Pero como pueden ver aquí en las montañas, como hay muchos ríos, cascadas, hay mucha agua, entonces la vegetación se mantiene siempre así. Y miren estas casitas, hay muchas que son, creo que es para que los monjes habiten ahí o hagan sus oraciones, y están un poco alejadas de las demás estructuras, pero miren qué bonito se ve, todo aquí muy verde, todo muy colorido. Y por este otro lado hay más estatuas de Buda y de otras deidades, como pueden ver. Y aquí hay unos senderos, que hay un sendero de los monjes que toma como unos 45 minutos quizás la caminata aquí entre las montañas, y conecta con el templo que les mostré en el video anterior, que se llama Doi Suthep. Pero claro, este otro también fue creado como a la mitad del camino, para que sirva como de descanso a los peregrinos que iban a visitar el templo. Miren la majestuosidad de estos árboles. Y también que sirve de retiro para los monjes y para las personas que quieren venir a meditar, que quieren venir a conectarse con la naturaleza, porque aquí estamos alejados de la civilización. Como pueden ver, todo muy natural, hay mucha fauna, muchos árboles, y solo se escucha el ruido de los ríos, de las cascadas. Así que me voy a mover para acá, porque quiero que veamos de nuevo esa estructura, para que vean cómo es que las plantitas aquí, cómo es que la vegetación se va apoderando de la estructura. Claro que en su momento la van limpiando, pero miren qué bonita se ve, qué maravilloso. Y aquí también hay unos pequeños altares donde la gente viene y pone sus ofrendas. Y lo que me gusta es de que, como pueden ver, la estructura
la arquitectura es diferente porque aquí guardan la arquitectura de los años pasados de la cultura tailandesa, entonces es diferente. Las esculturas de deidades y de otras representaciones aquí son un poco diferentes. Miren estas otras que están acá. El color, claro, no están pintadas, pero se ve el color a piedra, ¿verdad? El color a viejo, pero se ve un color bonito porque aquí en todos estos salones también hay otras esculturas de Buda y estos son también como para meditación. Pero lo importante y lo interesante del lugar, más que todo, es que este templo está construido cerca de unas cascadas y de un río. Así que ya se los voy a mostrar. Y como pueden ver, aquí todo el mundo anda con su mochila y su equipo de fotografía o de video. Porque, o sea, estos son a la gente que le encanta la naturaleza, como pueden ver, esto es lo que el mundo busca, lo que la gente le busca, retirarse más que todo del bullicio, del bullicio de la ciudad, del ruido de los vehículos, del humo, y venir aquí a lo más natural. Y aquí vean también esta otra estructura, qué bonita. Aquí vamos bajando estos escalones y miren esto, qué bonito se ve. Esto ya es como un estilo ya más asiático, ¿verdad? Ya no solo de Tailandia. Como pueden ver, también tiene en las puertas y en las ventanas grabados y objetos de esta cultura. Y miren estas gradas. Aquí a lo lejos también hay unos guardianes ahí. En cada rincón hay algo que descubrir. Estos salones están cerrados, no sé por qué será. Estos no tienen acceso para las personas. Y esta es la edificación que más me llama la atención, es la que más me gusta. Miren qué bonito se ve, como en el aspecto algo romano, algo europeo, pero contrasta muy bien que está en medio de la selva, medio y ahí con el río. Así que vamos a bajar porque quiero que lo veamos más de cerca, que lo apreciemos, y vamos a caminar por acá porque aquí en este sendero ya vamos llegando al río, para que vean que también aquí está la conexión de la naturaleza con lo espiritual. Y vean todas estas gradas. Aquí hay algo que creo que es un pozo. Vamos a ver si podemos enfocar, porque aquí se está así, es un pozo. Salta algo profundo. Miren qué bonito se ve, o sea, muy antiguo, pero es como les digo, esto de nada sirve que lo restauren o que lo pinten así súper bonito, porque aquí en medio de la naturaleza, claro, en la intemperie, todo esto de un día para otro, ¿verdad? Les crece hongos o plantas, y en el invierno es cuando las edificaciones se ensucian, ¿verdad? Pero miren qué bonito se ve. Aquí está una pequeña laguna que hace el río, y vamos a caminar por acá porque quiero que veamos. En esta zona encontré también algo muy interesante. Han hecho unas puertas y unas estructuras que han sido talladas en la piedra, pero están clausuradas, no se puede ingresar, pero se las quiero mostrar porque se ven súper interesantes, la verdad. No sé qué habrá adentro, pero miren, ahí está la puerta y está tallado en piedra toda esta estructura. No sé qué será lo que hay dentro, quizás algunas reliquias o algo que solo los monjes puedan ingresar. Pero está muy bonito, muy, muy interesante el lugar. Miren, aquí ya es donde está la zona del río, ahí como pueden ver. Y aquí está ya crucé el río, y aquí está lo que les quería mostrar, que esta estructura está súper bonita. Miren, con unos arcos y unas columnas, y también estas esculturas de unas especies de reptiles. Bueno, ustedes saben que aquí les encantan las deidades, y cada una tiene un significado. Y en el interior hay unas pinturas en la pared, pero por el momento creo que hay unas personas ahí orando, así que no las vamos a interrumpir. Solo vamos a llegar por acá para que puedan ver que estamos en medio de la selva. Estamos aquí en medio de la montaña, y el ambiente está súper
súper fresco. Y miren aquí se puede disfrutar de acampar también. Claro que hay que pedir permiso, hay zonas exclusivas aquí en estos parques nacionales de Chiang Mai. Claro que aquí en el templo creo que no se puede, pero más que todo es para personas que vienen de retiro, ¿verdad? Espiritual. Y miren esta especie de barquito que han puesto aquí en la orilla de esta pequeña cascada. Se ve muy interesante, muy bonito. Y aquí también hay unos kioscos para que la gente venga, se siente, comparta ahí con la familia. Y todas estas gradas tienen siempre unas esculturas muy bonitas, miren, de elefantes. Y eso es lo majestuoso del lugar. Aquí están estas que estábamos buscando, miren. La verdad que se ven súper bonitas, súper bonitas. Todo el pasamanos de la escalera es como el cuerpo, y ahí están las deidades. Así que aquí hay mucho que descubrir. Este templo está súper bonito, es como un jardín enorme, así que está súper chévere. Y aquí ya está la parte del río. Como pueden ver, aquí es donde todo esto en invierno debe de ser el caudal muy fuerte. Por el momento ahorita ya no es tanto el agua que baja, pero estos ríos no se secan, es todo el año igual. Y como pueden ver, aquí es donde se conecta con los canales de la ciudad. Y aquí también están estas otras estructuras inmensas, súper bonitas, son como de unos dragones o unos perros, qué sé yo, pero están aquí como de guardianes. Miren aquí los accesos y en todas las gradas para los diferentes niveles, pues hay mucho que descubrir, muy bonito. Y miren aquí también toda la vegetación, aquí están otras personas. Voy a bajar por acá porque quiero que vean estas otras gradas que también tienen una escultura muy peculiar. Miren, así como en el otro templo, el cuerpo como de la serpiente es todo el pasamanos, y aquí están ya también la parte del frente. Como pueden ver, aquí están, miren, son como unas serpientes, así que es súper bonito. Y aquí está, miren todo cómo se ve el panorama. Así que aquí estamos en el templo Wat Phala. Así que muy natural, muy bonito. Así que un nuevo lugar por descubrir y todo muy natural. Así que espero que les haya gustado. Aquí mucha belleza, mucha vegetación, la naturaleza. Y claro, siempre los que vienen con el fin espiritual, ¿verdad? De buscar las enseñanzas del budismo. Así que espero que les haya gustado este pequeño video. Así que cuídense mucho, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima.